compañeras y docente. A continuación le vamos a presentar nuestro blog conformado por Lady Joana Orjuela, Ángela María Barbosa y Yalili Andrea Álvarez. A continuación vemos algunas pestañas donde están los temas vistos en el proceso del curso de currículo en educación infantil. Aquí vemos este mapa conceptual sobre el marco legal de la educación inicial. La ley 83 inicia en 1946, donde se crea el Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de la Higiene y se promulga el Código del Niño. En 1960 fue la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante la Ley 75 de 1978. Fue la creación de los jardines infantiles y ya en 1962 se reglamenta la creación y funcionamiento de 6 jardines infantiles nacionales. En 1971 se crean 22 jardines nacionales. Y ya en la década de los 70, los centros de atención integral al preescolar, mediante la Ley 27 de 1974, es la inclusión de la educación preescolar como el primer sistema educativo formal por parte del Ministerio de Educación Nacional. Este decreto fue el decreto 083 de 1976. En la década de los 80, el Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la Educación Preescolar con una concepción de atención integral a la niñez y con la participación de la familia y comunidad. Este decreto número 1002 de 1984 fue el Plan de Desarrollo Cambio de Equidad que se presentó en 1982 y 1986. Este diseño e implementación del programa de hogares comunitarios de bienestar, los cuales fueron brindados para el cuidado, alimentación, atención en salud y la educación básica. En la década de los 90, en 1991, el artículo 67 fue la Constitución Política, donde fue la creación del Programa Nacional de Acción en favor de la infancia. También fue la creación del Sistema General de Seguridad Social en la Salud y la creación del programa Grado Cero, que esta fue la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. En la década del 2000, la Ley 715 del 2001, que posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio de preescolar. Colombia por la primera infancia política pública por los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad. Esto se inició en el 2006. La Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia de Educación, mediante la formulación de la política educativa para la primera infancia, se desarrolló el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos, esto fue en el 2010, donde hubieron recursos para la atención integral de la primera infancia. El decreto 5443 de junio del 30 del 2010 fue la calidad de los programas de formación profesional en la educación, y el decreto 6966 de agosto 6 del 2010 fue el programa de formación dirigido a los docentes para el nivel de preescolar, que fortalece la orientación hacia el desarrollo integral de los niños y niñas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la matriz DOFA y los enfoques curriculares que tiene. Existe el enfoque tecnológico, enfoque academicista, enfoque constructivista y enfoque socioformativo. Yo les voy a hablar sobre las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que tiene cada enfoque. El enfoque tecnológico. El alumno tiene y desarrolla habilidades, destrezas, conocimientos que pueden ser observables por medio de conductas específicas. Amenazas. Los métodos de enseñanza son poco flexibles y esto hace que el niño no adquiera un aprendizaje significativo. Las debilidades.
Puede ser un método de distracción para los estudiantes si no se hace buena utilidad de las herramientas tecnológicas. Las oportunidades. El docente es un intermediario para facilitar el aprendizaje del estudiante. Busca aclarar organización, jerarquización en los contenidos. Enfoque academicista. Enfatiza el logro de los conocimientos de la cultura sistematizada, se sustenta en el aporte de las áreas del saber y es un método poco flexible. Amenazas. El alumno es pasivo, aprende escuchando y leyendo. El alumno es receptor de la información que da el maestro. El alumno tiene menos importancia y se enfatiza en el contenido. Debilidades. El método de enseñanza es el mismo para todos. Se basa en la repetición, la comunidad no se considera como fuente de currículo y la responsabilidad del aprendizaje recae fundamentalmente en el alumno. El docente es el único poseedor del conocimiento. Oportunidades. Se da primicia a las teorías, informaciones y datos provenientes de la cultura sistematizada. Enfoque constructivista. El estudiante construye su propio conocimiento, es crítico, creador, comprometido y dinámico. El docente es un mediador, guía, activo, crítico, facilitador de aprendizaje. Amenazas. Carencia y su poca integración de las herramientas tecnológicas. Poco interés del docente en la integración y participación de métodos. Uso de metodologías no actualizadas. Las debilidades. No se dispone de las estrategias claras para evaluar al estudiante. Los objetivos no son conocidos en dependencia de las capacidades cognitivas del sujeto. Oportunidades. Se centran en diversas técnicas de evaluación que se centran en el aprendizaje, como aprendizaje colaborativo, aprendizaje práctico, y se proponen situaciones y espacios para que aprendan a evaluar los procesos y resultados de sus propios aprendizajes. Por último, tenemos el enfoque socioformativo. Su propósito es formar personas que vivan con un propósito claro. Involucrar diferentes saberes como saber ser, saber hacer, saber conocer, saber convivir. El estudiante es participativo. No se centra en el aprendizaje como metas, sino en la formación de personas con claros proyectos de vida. Constituyen estrategias a través de la solución de problemas del contexto personal, familiar, social, ambiental y ecológico. Como amenazas tenemos la acumulación de gran cantidad de datos sin efectuar un análisis exhaustivo y completo. Debilidades. Complejidad derivada de los multidimensionales de los casos estudiados. Y como oportunidades tenemos competencias en que los estudiantes a través de la solución del problema del contexto personal, familiar, social, laboral, ambiental y ecológico. Acá tenemos acá les voy a hablar sobre los ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Los ambientes pedagógicos se constituyen en escenarios cotidianos del buen crecer del estudiante. El desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en tanto allí se constituyen su propia experiencia de vida. Los ambientes pedagógicos son envolventes de las prácticas pedagógicas y las interacciones que se sostienen en la vida cotidiana. La introducción de los ambientes de aprendizaje ha comportado una transformación pedagógica significativa dentro del sistema educativo general de los centros escolares. Esto cambió porque persigue que todos los miembros de la comunidad escolar puedan desarrollarse según sus capacidades. Acá tenemos un autor, Martín, en el año 2000, propone 3 características básicas que debe cumplir una organización del espacio y creación de un ambiente. La primera es estar pensando para los niños. La segunda es ser estimulante, flexible y funcional. Como tercera tenemos ser estético, agradable para los sentidos. Acá tenemos un autor, Pablo, en 1994, el cual nos hace reflexión que el ambiente de aprendizaje es un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje del niño, pues a través de las interacciones que establece con él se desarrolla el aprender. De igual forma lo invita a ciertas acciones y condiciones a un determinado tipo de relación o intercambio.
Acá tenemos los elementos de ambientes de aprendizaje, que está la interacción, la información, la exhibición y la producción. La interacción es la interrelación que establecen los estudiantes con los profesores. La información son los conocimientos que se supone que el estudiante debe adquirir en un aula de clases. Asimismo, se implementan sistemas individuales y en equipo para que cada individuo tenga un proceso más eficiente de enseñanza y aprendizaje. La exhibición hace referencia a esos momentos en que una escuela da a conocer los resultados del proceso de aprendizaje y se puede establecer entre compañeros de clase dentro del aula o un área visible. La producción es el producto que cada alumno presentará como resultado de lo aprendido y que constituye una prueba de la eficiencia del proceso. Ambientes de aprendizaje virtual. Son entornos digitales donde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje. Es una forma remota, es decir, es donde se aprende a distancia por medio de recursos tecnológicos como las tablets, los computadores, los celulares. Los ambientes educativos virtuales favorecen el aprendizaje autónomo. Reflexión. Los buenos ambientes de aprendizaje favorecen en los alumnos el despertar de la curiosidad, el interés por aprender y la emoción del conocimiento. Esto significa que el aprendizaje será relevante, pues cuando se aprende con emoción se fija más a lo largo del plazo lo aprendido. Buenas tardes, el siguiente tema es el análisis curricular de la institución educativa Carlos Lleras Restrepo. Es de carácter público y mixto, tiene 4 sedes. La primera está ubicada en la carrera 14, la segunda en el barrio Salado y la tercera en el barrio Álamos. La cuarta es en la sede Chucuní, es de jornada mañana y tarde. Su estrato socioeconómico es 2 y se encuentra ubicado en el municipio de Ibagué. Ahorita seguimos con las similitudes y diferencias de cada espacio educativo. Pues voy a nombrar las más relevantes. Primero, pues al igual que las otras instituciones, fomentan a los estudiantes los valores para una formación integral, para poder enfrentar así cualquier adversidad de la vida. La segunda similitud es la formación de la ética y la moral, donde se fomenta el respeto por los derechos y valores de los humanos, tanto individuo como social. Y la tercera, fomentan y crean intereses y el respeto por la identidad, la cultura y los grupos étnicos. Las diferencias es que en esta institución, que la hacen diferentes a las otras instituciones educativas, es primero pues que fortalecen la integración de la comunidad, pues donde se generan ambientes de comunicación, donde hay participación, democracia y se superan las dificultades. También se reconoce el respeto a las diferencias individuales y sociales. Después seguimos con su enfoque. El enfoque de esta institución es fomentar su actuar pedagógico desde la misión y la visión, las cuales se enfocan en la definición del perfil del estudiante. También es flexible, busca implementar métodos que permitan manejar y orientar a cada estudiante según las necesidades y las capacidades. Después seguimos con su modelo pedagógico. El modelo pedagógico de esta institución es constructivista social dialogante. El principalmente de formar para la vida a través de una propuesta educativa donde se atiende sus necesidades y sus intereses, donde favorece la socialización de estrategias, se incorpora las actividades para fortalecer la convivencia escolar, donde prevalece la lúdica, la recreación, la creatividad, el arte, el deporte, la música y entre otros. Después sigue la articulación con posibles ambientes de aprendizaje. El colegio maneja foros educativos donde ahí los estudiantes se conectan con los padres de familia y dan como
como el reporte de cómo es la convivencia entre los estudiantes, cómo son las notas de ellos, entre otros temas que abordan sobre la problemática que hay en la institución o en el salón de clase. También manejan festividades, es donde el docente y el estudiante crean espacios de participación. Ahí hacen participación de danzas, de artística, de canto, interpretación de instrumentos, entre otros. Después sigue las posibles problemáticas. En la institución encontramos que es la drogadicción y la delincuencia común, es donde afecta pues la comunidad y también el entorno educativo. El siguiente tema es la propuesta del semicurrículo, donde nosotros acá ya identificamos la problemática y ya analizamos la propuesta. Del Colegio Carlos Lleras Restrepo. El diagnóstico pedagógico sobre la situación prestada en la institución Carlos Lleras Restrepo tiene una situación difícil. La problemática identificada pues es la drogadicción, donde afecta a su entorno social y al plantel educativo. Donde se busca proteger a los estudiantes, familias y a la comunidad en general. Lo segundo es educar para la ciudadanía y la convivencia, para que los niños, niñas y jóvenes aprendan a tomar decisiones y así vincularlas en estas decisiones para su proyecto de vida. Para mejorar la convivencia y poder ir dejando como todas estas problemáticas mencionadas, es necesario fomentar liderazgo positivo, ofrecer formación integral y no solo académico. Después seguimos con la identificación del problema. Es la drogadicción en los niños y niñas en la institución Carlos Lleras Restrepo. Su objetivo general es analizar y estudiar el problema presentado en la institución Carlos Lleras Restrepo, que señalan los problemas de drogadicción, con comportamientos negativos y hábitos de joven sobre el problema de drogadicción, al igual que la necesidad institucional y social de mejorar la convivencia, los procesos académicos en pro del bienestar de los estudiantes. El propósito de esta propuesta, bueno, ya identificamos la problemática que tiene la institución. Ahorita vamos a seguir con la propuesta para poder mejorar esta dificultad que se encuentra en el Colegio Carlos Lleras Restrepo. Primero tenemos el propósito, es brindarle al docente herramientas necesarias para desarrollar acciones de prevención y para evitar el consumo de drogas. Segundo es ofrecer información básica sobre las drogas, sus tipos y sus efectos que hacen cuando el consumidor lo tiene. La tercera es promover herramientas básicas que permitan orientar a los padres de familia con actividades para poder fortalecer acciones de prevención. Después vamos a seguir con los recursos. Primero, el primer punto son humanos, que primero es facilitar y ser participante. Los materiales para esta propuesta son talleres, charlas, material audiovisual y folletos. El tiempo es para aplicar todo el año escolar. Está centrada en dar apoyo al docente, facilitándole una guía de apoyo como estrategia metodológica, donde así se apoya para darle una orientación mejor a los padres de familia, al entorno, al plantel educativo y a los estudiantes. Donde se tiene que hacer como el conocimiento sobre los temas de prevención de drogas, y el estudiante debe tener el interés sobre esta problemática para que así haya una prevención y una reducción del consumo de drogas. Las actividades que se van a realizar para esta propuesta, primero va a ser una programación semanal que está destinada a la socialización de un ciclo de charlas sobre la prevención de las drogas de estudiantes. Después vamos a tener talleres de reflexión, charlas educativas sobre la prevención del consumo de drogas, donde tienen sus causas y efectos. También vamos a tener sobre charlas de factores de riesgo para el consumo de drogas y realización de actividades que son deportivas,